La Málaga de los 60 y principios de los 70 era una ciudad poco dada a las manifestaciones culturales, ya que la represión franquista cortaba las alas a la libertad de expresión. En este contexto, el Sol de España llegó a la conocida como ciudad de las 10 tabernas y una librería. El nacimiento de la Costa del Sol como destino turístico provocó un efecto dominó y así, a finales de los años 60, los periódicos comenzaron a dar cobertura a todo lo que ocurría en esta zona, centro de libertad de toda España. La prensa del movimiento estaba presente en Málaga a través de Diario Sur, por tanto, Sol de España nació como un periódico alternativo a la línea ideológica de la época. El sonido de los teletipos y las noticias que de estos surgían inundaban una pequeña redacción de Marbella en la que el periodismo se vivía muy intensamente bajo una gran nube de humo. Con el transcurso del tiempo la redacción cambió. Un largo pasillo la atravesaba y a cada lado unas puertas batientes en continuo movimiento al más estilo Far West. Al final, junto a los teletipos y las fotografías, una gran cristalera se alzaba al igual que en los despachos de los periódicos americanos. Desde allí, cualquier forastero que pisara la redacción estaba a la vista de Rafael de Loma. Bajé a Málaga a hacer un reportaje sobre Hefner, el rey del Playboy, que quería montar una ciudad Playboy en Marbella. Y claro, realmente en aquellos años, con Franco todavía vivo, hablar de Playboy, una ciudad Playboy con las conejitas y todo esto era verdaderamente alarmante, ¿no? Y vine, me subí a la Gran Coneja, que era el avión de Hefner, con todas las conejitas allí, una cama redonda esta de agua que yo en mi vida la había visto, y me faltaba un fotógrafo. Me fui al periódico Sol de España, que estaba en la carretera de Cádiz, y ahí entré en contacto con Rafael de Loma, entonces estaba ya de subdirector del periódico. Dije que me iba a Madrid a estudiar periodismo y él me dijo que yo no era capaz. Y aquello me tocó la fibra, ¿no?, del sentimiento. Digo, pues, ¿cómo que no? Y cuando yo me fui a Madrid, digo, tengo que volver con el título a restregárselo a Rafael de Loma. Y efectivamente luego volví, pero bueno, como amigo, te digo, aquí está el título, ¿no? Y digo, pues que sepas que yo te lo dije porque te quería picar. Y yo creo que me lo dijo por eso. Porque sabía que trabajando en el periódico, acomodado allí, después de 4 o 5 años trabajando, pues prácticamente yo no tenía, si no tenía un acicate para irme a estudiar, pues me podía haber aburguesado en el periódico, ¿no? Yo entré en Sol de España el 4 de julio del 74, ya era cuando yo redactor jefe y Rafael subdirector. Yo los conocí ese día y me costó Dios y ayuda entrar en ese periódico. Cierto. Yo hubiese tenido muy fácil, por una serie de razones, haber entrado en el Sur, pero cuando yo estudiaba en Madrid el Sur no me decía nada, y yo ahí no voy a aprender. Entré después de terminar tercero de periodismo, y a los 17 días un director que desapareció muy joven, Nicolás de Laurenti, que era entonces el director, a los 17 días exactos me propuso quedarme. Yo me enfrenté con mi familia, que decía que no, pues sigue en Madrid, que luego no va a terminar, y luego, pues trabajando y estudiando, terminé. Lo conocí como periodista, entrañable siempre, como profesional y más aún como persona. Y con él pues compartí muchísimos y muy buenos momentos hasta en su último año, cuando crea la ciudad del periodismo en Estepona. Y conocí a Rafael de Loma a través de su hijo José María. José María y yo coincidimos en la redacción de Diario 16 Málaga, cuando estaba en la Malagueta, en calle Faro. Sobre todo coincidió cuando publicó su primer libro, Las manchas del leopardo, las crónicas interiores de periódicos de provincia, y ahí fue donde tuve un contacto un poco más directo con Rafael. Me hablaron de un periódico que había iniciado su andadura en Marbella, que era El Sol del Mediterráneo, y nada, me vine aquí. Inmediatamente me puse a trabajar, al día siguiente ya estaba trabajando, y el director era Rafael. Rafael de Loma Rodríguez nació en Ceuta, lugar en el que comenzó su trayectoria como periodista en El Faro de Ceuta y La Hoja del Lunes, entre otros medios. En 1967, la Costa del Sol se convirtió en su hogar y en ese mismo año ya comenzó a trabajar como redactor en El Sol de España. Este fue el inicio de una de las etapas más importantes de su carrera profesional, que le llevó años más tarde a la dirección del periódico. Rafael de Loma fue un adelantado a su tiempo y desde muy temprano vaticinó la importancia que tendría la imagen y los cambios tecnológicos.
contribuyó, yo creo, modestamente a la apertura democrática, a crear empleo en el periodismo, a dignificarlo, y luego también al final de su trayectoria, pues un poco más académicamente se centró mucho en escribir artículos sobre lo que es el propio periodismo. Yo hablo con mucha pasión, pero bueno, porque él es mi padre, pero creo que su obra fue ingente porque fue muy activo y hizo muchas cosas. Un periódico liberal, vanguardista, comprometido con el progreso, con la democracia que venía. Una capacidad envidiable para resumir un titular y vender un titular, para una capacidad envidiable también para detectar dónde estaba la noticia y cómo vender la noticia, y de la noticia hacer un serial. Saber presentarlo y de hacerlo valer hasta como elemento material. Porque además Sol de España fue el primer periódico que utilizó el sistema offset de España. Nos enseñó, por lo menos a mí, es a plantearte preguntas, que es esencial, ¿no? No te puedes conformar con una primera visión de las cosas. La muerte de Franco situó al Sol de España en el mapa de la prensa nacional al convertirse en el primer periódico que informó sobre el fallecimiento del caudillo, mientras que otros periódicos como Diario Sur no informaron de la muerte hasta horas más tarde. Cuando salimos a la calle, pues como he dicho cuando digo, el primer periódico que sale en España a la calle, Franco ha muerto, Sur, estábamos nosotros por la tercera edición, y Sur estaba diciendo todavía los titulares Franco muy grave o Franco agoniza, Franco a punto de agonizar. A punto de agonizar o algo así. Y me acuerdo de un abogado malagueño que nos mandó un poema, que yo no lo recuerdo completo, pero sí la primera parte que era Franco se moría, Pancho Cajiras dormía. Pancho Cajiras era el director del Sur. Entonces, con mucha maña, se adelanta Sol de España. Eso a mí no se me ha olvidado en la vida. Este periódico llegó a superar a Sur en número de ejemplares vendidos e incluso desmintió ciertas noticias que el diario del movimiento no había contrastado. Los opositores del periódico del movimiento Sur fueron de cabreo en cabreo. Cuento una anécdota que fue Rafael de Loma, bueno, lo hicimos todo, pero Rafael de Loma dice: el Diario Sur un día aparece por la mañana diciendo un ovni sobre Málaga en la Rosaleda, sobre Ciudad Jardín, ¿no? Ciudad Jardín. Se veía allí una foto. El canódromo, Una foto, el pabellón de deportes. Y claro, esa misma mañana se forma la Revolución Padre en el Sol de España. A pesar de la fama y el buen hacer periodístico del Sol de España, no pudo afrontar la crisis económica en la que se vio inmerso, lo que obligó al cierre definitivo del periódico en 1982. A lo largo de la década de los 80, Rafael de Loma asumió el cargo de director de medios como La Tribuna de Marbella, El Sol del Mediterráneo y Spain Now, entre otros. Además, a partir de los 90 continuó dejando su huella en el mundo del periodismo, con la publicación de libros como Las manchas de leopardo y Gente poco corriente, entre otros títulos, a la vez que colaboró en otros periódicos de Málaga. Un trabajo diario que a lo largo de los años ha ido construyendo las bases del periodismo en la provincia y que ha supuesto una gran satisfacción para el periodista y sus más allegados. Creo que para él lo más gratificante era el trabajo, el milagro diario de hacer un periódico, ¿no? Y luego creo que también fue muy satisfactorio para él los cursos de Ciudad del Periodismo en Estepona, que él logró traer a 150 directivos de agencias de prensa de todo el mundo en el Congreso Mundial de Agencias de Noticias, que eso ha sido un hito. Ese congreso se celebra cada 2 años y hay muchos países que pelean por él, y él consiguió traerlo a la provincia de Málaga. Esa figura de Rafael Loma es absolutamente imprescindible para entender el periodismo de Málaga. Él creaba ilusión, te apoyaba, y todas las anécdotas vienen rodando en relación a eso, a ese ejercicio del periodismo, a esa forma de apoyarte, de animarte y de hacerte ver que si a lo mejor económicamente los sueldos, como siempre en el periodismo, eran más bien bajos, resulta que lo que era la satisfacción, el ánimo que recibía al ver la obra, el trabajo, el reportaje, la entrevista publicada y de la forma que lo hacía, te ganaba totalmente. Porque yo creo que nació con sangre de tinta en las venas. Verlo trabajar y brusculear por la redacción muchos años, cuando yo era, yo qué sé, yo tenía
tenía 7, 8 años, 9, 10, luego cuando era un poco mayor, que tenía ya que te enteras más de las cosas, ya tenía hasta cierta vocación y tal, con 13 añillos, así, pues yo iba. Yo envidiaba la vida que yo creía que llevaban los periodistas. No sé si yo elegí esta profesión o fue ella la que me eligió a mí, pero sí sé que permanezco dentro del periodismo porque, en primer lugar, aquí he encontrado una auténtica razón de ser, y en segundo término, aunque da igual el orden de motivaciones, porque en esta profesión hay un ingrediente muy fuerte de humanismo. Así comienza el prólogo de otra de sus obras, Palabra de periodista, y en cuyas líneas se refleja la calidad humana y cercana que familiares y amigos destacaban de la figura de Rafael de Loma. Rafael fue para todos un gran amigo. Además, todo el mundo lo hablamos de Rafael. Allí nadie le decía don Rafael ni nada, a pesar de que era también muy joven, ¿no?, en aquellos años. Pero que él siempre fue un hombre que se prestó como amigo, más que todo. Era un gran conquistador de mujeres. Es un periodista vocacional como yo he visto poco, y luego inyectaba vocación a raudales, y eso yo creo que era uno de su grande haber, ¿no? Los periodistas entonces teníamos un doble sentido de la vida. Por un lado, el sentido profesional, el sentido de hacer un periódico casi siempre en la calle, no existían las cosas que hay ahora de los gabinetes de comunicación, y al mismo tiempo teníamos una ventaja, que era que cuando se terminaba el periódico, entonces el periódico se terminaba muy tarde, los periódicos cerraban muy tarde, pues nos íbamos de copas. A tomar un whiskycito. No siempre, no siempre. Pero hombre, como norma los fines de semana, esto, pues una copita, entonces pues con Rafael de Loma pues teníamos la doble vertiente. Por un lado, subdirector del periódico, yo era redactor jefe, por tanto tenía una relación muy estrecha con él a la hora de organizar y montar el periódico a diario. Y por la noche, cuando se terciaba, pues nos tomábamos una copichola, o nos íbamos de... Bueno, pues también se levantaban noticias a las 2 y a las 3 de la mañana. Yo aprendí de él que es un premio si te levantas por la mañana y vas a un trabajo que te gusta. Lo otro, hacer algo que no te guste debe ser un infierno. Entonces hay que luchar por dedicarse a lo que a uno le gusta. Y el periodismo es un oficio muy ingrato, pero tiene su recompensa si pones empeño. Palabra de periodista, palabra de honor.